Hola, estamos de vuelta a la última clase que vamos a hacer sobre cuentas nacionales. Y en esta clase lo que nosotros vamos a ver es sector externo. Para que veamos dónde estamos, estamos ya en la parte final. Hablamos de cuentas nacionales, mercado laboral y desempleo, ¿no es cierto? De los precios y inflación, gobierno y cifras fiscales. Ya abriendo la economía, hablamos de lo que es el tipo de cambio y ahora vamos a hablar de las cifras del sector externo. Entonces vamos a partir primero hablando de la cuenta corriente, que como nosotros vimos en nuestra anotación de cuentas nacionales, para que no se nos olvide, el saldo de la cuenta corriente era XN, ¿no es cierto?, menos F, porque F lo contamos como un pago al exterior. ¿Qué es lo que tenemos acá? Eso es lo que tenemos nosotros en cuentas nacionales. La cuenta corriente son todos los flujos de bienes y servicios y transferencias. Vamos a mencionar transferencias, son siempre cosas. Las transferencias son pagos sin contraparte. Es decir, hago un regalo, es una transferencia, pues no tiene como contraparte un bien, ¿no es cierto? O no tiene como contraparte un activo. O sea, yo entrego una cantidad de plata y me entregan un depósito. Eso es comprar un activo. Aquí no hay nada, y las transferencias son eso. Entre un país y el resto del mundo, ¿no es cierto? Pero incluye los servicios financieros, ¿no es cierto? Incluye los servicios financieros, es decir, incluye el pago que hacemos de intereses por lo que debemos. Y eso es lo que nosotros le llamamos F. F es algo así como los intereses sobre todo lo que debemos. Entonces nosotros no solo debemos deuda, en cuyo caso pagaremos un interés directo, nosotros debemos capital, que es inversión extranjera. A ellos les pagamos un retorno. Esto depende de las utilidades. De repente puede haber accionistas que reciben dividendos, y así distintos instrumentos financieros que son los que financian. El inversionista directo tendrá utilidades, el accionista tendrá dividendos. El que puso deuda, ya sea deuda como bonos, así deuda que le prestó una empresa deuda o deuda bancaria, esa paga un interés. Todo eso le vamos a llamar, a todos esos pagos le vamos a llamar F. ¿No es cierto? Entonces tenemos nosotros la cuenta corriente, el saldo positivo, el superávit de la cuenta corriente es lo que está aquí. Para ver un poco, vamos a volver aquí. Y esto tenemos nosotros como cuenta corriente. Eso es lo que tenemos nosotros como definición desde el punto de vista externo, ¿no es cierto? La cuenta corriente. Pero nosotros también podemos definir la cuenta corriente, y lo hicimos nosotros, cuando la definimos como ahorro externo. ¿No es cierto? Nosotros sabemos, y lo vimos de la contabilidad, y ustedes lo habrán estudiado, ¿no es cierto? Las exportaciones netas, ¿qué es? Es el PIB menos el gasto doméstico. ¿Qué significa esto? Que si yo produzco más PIB que lo que gastan los locales, pues se llama gasto doméstico, gasto, o demanda interna, que lo que, esto es el PIB, lo que produce los factores ubicados en Chile, menos lo que gastan los residentes. Si nosotros producimos más de lo que gastamos, porque le estamos entregando bienes al resto del mundo, hay un saldo positivo en las exportaciones netas. Si nosotros estamos demandando mucho más bienes de los que producimos, vamos a tener un déficit. A esto también se le llama balanza comercial. Ese es el nombre que se le da en la contabilidad externa. O balanza de bienes y servicios, y vamos a ver, pero es como la nomenclatura general. Siempre nos interesa la diferencia entonces entre la comercial, o exportaciones netas que le llamamos cuentas nacionales, y la cuenta corriente es el pago de factores. ¿Y cuál es la diferencia desde el punto de vista de gasto-ingreso? Es que nosotros, si le restamos nosotros al gasto, le restamos F, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que el PNB, que es I menos F. ¿Qué es? Es el ingreso de los factores locales, lo que producen los factores nacionales. Entonces nosotros tenemos cosas afuera, como Chile, y los extranjeros tienen inversiones en Chile. Entonces, cuando neteamos los pagos, nuestro ingreso depende, es descontando el pago neto de factores. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? Porque Chile es un país que es como deudor neto del mundo. Es decir, tenemos más factores adentro y pasa normalmente en toda la economía
no desarrolladas que no financian todo su PIB con factores internos, sino que también tienen bastante inversión externa. Así que esa es la cuenta corriente. ¿No es cierto? También podemos nosotros mirar la cuenta corriente, sabemos nosotros, y lo vimos en Contabilidad Nacional, esto lo vimos un par de clases atrás, nosotros sabemos que el ahorro externo o la cuenta corriente también le llamamos a las importaciones, más el pago de los factores, menos las exportaciones. Ese es el ahorro externo, porque el ahorro externo es el déficit en cuenta corriente. Les dije, existía esa como contradicción, si tengo un déficit, pero es porque el resto del mundo está ahorrando en mi país. ¿Y cómo ahorra? Prestando. Entonces la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente, el saldo en la cuenta corriente, el saldo, es menos el ahorro externo, es igual al exceso de ahorro sobre ingresos, sobre inversión. Nosotros sabemos que el ahorro es igual a la inversión. Si el ahorro nacional es muy grande, vamos a tener ahorro externo negativo, porque nosotros vamos a estar ahorrando afuera. Si tenemos, por ejemplo, un ahorro nacional muy chico, podemos tener un ahorro externo positivo. Nosotros vamos a necesitar complementar. O sea, es cosa de escribir este término como ahorro externo más ahorro nacional es igual a la inversión. Y el ahorro nacional es igual a ahorro privado más ahorro del gobierno. Ahora estoy interesado, para que vean ustedes que por la pura contabilidad ya podemos nosotros hacer algunas cosas. ¿Por qué hay un déficit en cuenta corriente? ¿Por qué puede haber un déficit en cuenta corriente? Puede haber una cuenta corriente negativa, ¿por qué? Porque el ahorro privado es muy bajo. Se consume mucho. Esto pasa muchas veces cuando la economía se abre en el exterior, hay un boom de consumo y el ahorro privado cae y tiene un déficit en cuenta corriente. El ahorro público es bajo. Gasta mucho o tiene impuestos bajos. Es decir, tiene un déficit de gobierno y se financia con ahorro externo. Esto no es algo que uno puede hacer toda la vida. Nosotros estamos recién empezando con la contabilidad, pero después vamos a ver desde el punto de vista intertemporal, uno no puede tener ahorro público bajo negativo toda la vida, ¿no? Sería un déficit. Todo eso lo vamos a discutir después. La inversión puede ser muy alta. Y obviamente aquí ya estamos viendo nosotros que podemos discutir cosas económicas. Un país tiene un déficit en cuenta corriente alto. ¿Por qué? Porque está invirtiendo mucho. No, porque tiene un déficit fiscal muy grande. El gobierno ahorra muy poco. Entonces tienen distintas interpretaciones. De hecho, algo que se discutió durante muchos años, un tema bien interesante, es lo que se conoce como los déficits gemelos. ¿No es cierto? Los déficits gemelos. Los déficits gemelos. La idea es que durante la época de Reagan, y ahí se acudió el término, durante la época de Reagan en los años 80 hubo una gran baja de impuestos en Estados Unidos. Esto generó un déficit fiscal, pero al mismo tiempo el aumento en el déficit fiscal, o sea, la reducción de esto, llevó a un deterioro en la cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Y cómo nosotros lo vemos, que hay déficit gemelo. Un déficit fiscal con un déficit en la cuenta corriente. Aquí no hay cosas de causalidad, son contables. Podría ser que el ahorro del gobierno sea compensado en el privado, cómo se comportan los agentes económicos, pero por lo menos contablemente nosotros podemos contar una historia que diga, este gobierno bajó mucho el ahorro, tuvo un déficit, y eso le causó un déficit en la cuenta corriente, déficit gemelos. Entonces, como bien interesante. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros seguir conversando, y lo importante, para ir anticipando, es que el déficit de la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente, tiene una contraparte en activos. Si nosotros gastamos más de lo que tenemos de ingresos, es porque nos estaremos endeudando. Si nosotros estamos gastando muy poco respecto a nuestros ingresos, es porque nosotros estamos prestándole al resto del mundo. Por lo tanto, los flujos de bienes y servicios tienen por el lado financiero un impacto sobre nuestra posición financiera internacional, y es parte de lo que todo eso está englobado dentro de la balanza de pagos que vamos a ver en un minuto más. Aquí hay algunos datos de la cuenta corriente en Chile, ¿no es cierto? Tiene bienes y servicios
que esto es lo que podríamos nosotros llamar bienes y servicios, la cuenta corriente. Ahí tiene la balanza comercial. Y la balanza comercial de bienes, a la balanza comercial se habla de bienes, pero también crecientemente hay una importante balanza de servicios. Fíjense que son cifras, las exportaciones de servicios son 10.000, las importaciones de servicios son 15.000. Obviamente las exportaciones e importaciones de bienes son 4 o 5 veces más, ¿no es cierto?, que las importaciones, pero ya estamos hablando de que la balanza, hay bastante comercio y servicios. ¿Ah? Hay bastante comercio y servicios, por lo tanto, esto sería nuestro NX. A esto le llamaríamos nosotros nuestro NX, la balanza comercial de bienes y servicios. XN, perdón. NX se le habla en inglés de eso. Acá está el F. Esto es el F. El pago de las rentas de ingreso primario, se llama de inversión. Es decir, y aquí es importante tener claro, nosotros, ¿cómo llegan los capitales a Chile? Como inversión extranjera directa. Yo voy e instalo una faena minera, traigo inversión e invierto en una mina. Esa inversión, la renta de la inversión extranjera directa está aquí. La otra posibilidad es que yo traigo plata y compro acciones de empresas en Chile, ¿no es cierto? O le presto un bono, ¿no es cierto? Una empresa emite un bono, qué sé yo, cualquier empresa, emite un bono, y los extranjeros compran ese bono. La renta que reciben por ese bono es renta de inversión. Y después está lo que se conoce como renta de otra inversión, pero la renta de otra inversión se refiere, por lo general, a pago de deuda externa. Es bien interesante, antes todo esto era deuda externa, era casi el único flujo hace 20 años más, hace 50 años atrás. Todos los flujos eran inversión, eran deuda externa. Hoy día la deuda externa de los bancos es muy chica. El grueso son movimientos de acciones, extranjeros que compran acciones, extranjeros que compran bonos, inversión extranjera directa. Pero también todavía hay renta de otra, y por eso se acumula dentro de este concepto de otra inversión a todo lo que es la deuda. Y después está lo que son transferencias corrientes, que en Chile no son tan significativas como son en otros países donde hay mucho. Aquí está, de nuevo, no tienen una contraparte en bienes y servicios. ¿Qué son estas transferencias? Son los pagos de los migrantes, ¿no es cierto? Las transferencias que hacen a su familia. ¿Por qué una transferencia? Porque es un pago sin ninguna contraparte. Yo mando dinero a mi país, a mi familia, eso se anotaría en este ingreso secundario, una transferencia. Aquí nosotros tenemos la cuenta corriente de Chile en millones de dólares, que tenía un déficit el año 2019 de 11.000 millones de dólares. La balanza comercial, la de bienes y servicios, estaba bastante balanceada, teníamos un leve superávit de la comercial, es decir, en la exportación de bienes, donde está el cobre, parte importante, era mayor que las importaciones de bienes, donde el componente más importante, obviamente, petróleo, pero hay muchas otras cosas, todos los insumos, hay muchos bienes intermedios, ¿no es cierto? Hay bienes de capital también, nosotros importamos maquinaria, hay muchas de esas cosas que vienen en la importación. Y después están el F. Veamos ahora para ver toda es bien importante tener claro la cuenta corriente, por eso ahora cerremos todo. Todo se anota en la balanza de pagos, el total, todas las transacciones. Entonces ahora podemos nosotros entender, la cuenta corriente refleja transacciones de bienes y servicios, incluyendo servicios financieros, el F, ¿no es cierto?, con el resto del mundo. Esa es la cuenta corriente que acabamos de ver, que es el exceso de ingreso sobre gasto, el saldo, ¿no es cierto?, que es las exportaciones, menos importaciones, menos pago de factores, o también que es I menos A, el ingreso sobre gasto, o también el saldo menos el ahorro externo. Hay una cosa que se llama cuenta de capital, y la cuenta de capital es un componente bastante pequeño. Y esto es interesante que ustedes lo tengan claro. En el pasado, hace 10, 20 años atrás, la cuenta de capital era la cuenta financiera. Esto los va a enredar mucho cuando ustedes hablen con economistas que todavía no han cambiado la nueva nomenclatura. Es lo mismo que pasa cuando uno habla con economistas que estudiaron cuentas nacionales hace muchos años y hablan del PGB en vez del PIB, porque antes se le llamaba en Chile Producto Geográfico Bruto. Es bien confuso, sí, la cuenta de capital, y ya le voy a decir cuenta financiera. Lo importante es que las más importantes son la cuenta corriente y la cuenta financiera. ¿Por qué? Porque la cuenta
financiera registra todo lo que un país pide prestado y presta. Más rigurosamente, son los cambios en la posición de activos netos del país, ¿no es cierto? Incluye la variación de reserva, porque lo que hay acá en la cuenta financiera son movimientos de activos y pasivos, endeudamiento. En el fondo, la cuenta financiera es como nosotros veíamos en el gobierno, era pura deuda pública, pero es cómo se financia la cuenta corriente. ¿Cómo se financia la cuenta corriente? Con la cuenta financiera. La cuenta financiera es la que... Y la cuenta de capital registra transferencias de activos. Esto es como transferencias de bienes, pero son transferencias de activos no financieros y no producidos. Es un componente muy pequeño, así que en general lo vamos a suponer cero. Aquí hay royalties, por ejemplo, por canciones, pero que no por ese tipo de pago. Son cosas bastante menores. Por derecho de propiedad, pero eso, por eso nos vamos a quedar con estas dos. Y por notación en la balanza de pago se ponen la cuenta de capital y la cuenta corriente juntos, y eso tiene que ser igual a la cuenta financiera. Por eso la suma de la corriente más la capital menos la financiera tiene que ser cero. Olvidemos de la capital. ¿Y esto qué está diciendo? Está diciendo, todo lo que yo tengo en la cuenta corriente tiene una contraparte financiera. Si tengo un superávit en la cuenta corriente, tengo un superávit en la cuenta financiera. Le estoy prestando al resto del mundo. Estoy depositando plata fuera de Chile. ¿No es cierto? Si tengo un déficit en la cuenta corriente, me estoy endeudando con el resto del mundo. Y eso es lo que vamos a llamar la posición de inversión internacional neta en unos minutos más. Como ya esto ya se lo expliqué, hace unos años la cuenta financiera se le llamaba la cuenta capitales. ¿Y de dónde viene este origen? De que uno, en la cuenta capitales lo que hay son flujos de capitales, pero ahora se llama cuenta financiera, para que registran los flujos de capitales. ¿No es cierto? En la versión del libro anterior se usa otra convención, y esto también es importante. Hasta hace pocos años, 5 años, un superávit de la cuenta financiera era una salida de capitales. Ahora es una entrada. ¿Qué les dije yo? Cuando uno tiene un superávit de la cuenta corriente, salen capitales. Eso es un superávit de la cuenta financiera. ¿Ya? Esta convención es la que yo usé en la primera edición del libro. Lo que está arriba de los capítulos nuevos, ¿no es cierto?, que ya les he acompañado, que están en la página de Gregorio.c, los capítulos nuevos, ya tienen la corrección, que no tiene el libro, ¿no es cierto?, que espero sacar la segunda edición donde esté todo esto completo. En esa se usaba, se usa el Balance of Payment Manual 6, que es del año 2009, ¿no es cierto?, y la última actualización fue el 2015, y ahí ustedes van a tener el link si quieren aprender de contabilidad. Lo relevante en los flujos de capital de un país con el exterior se registra en la cuenta financiera. ¿Qué son los flujos de capitales? Si hay una salida de capitales, es que yo estoy comprando activos en el exterior. ¿No es cierto? Entonces se compra, entonces cuando hay salida de capitales, cuando hay un superávit, es porque estoy comprando más activos. Cuando están entrando capitales, ¿no es cierto? Cuando están entrando capitales, ellos están comprando activos locales, o yo estoy vendiendo pasivos, ¿no es cierto? En ese caso vamos a tener un déficit. Ignorando la cuenta de capitales, nosotros vamos a tener entonces que la cuenta corriente es igual a la cuenta financiera. Cuando hay un superávit de la cuenta corriente, nosotros estamos sacando plata al país, legalmente estamos invirtiendo afuera, ¿no es cierto? Para evitar cosas peyorativas. Y cuando tenemos un déficit en la cuenta corriente, está entrando plata al país. ¿Por qué? Porque nos están financiando. Nos están financiando. ¿Y cómo entra esa plata? Con una deuda. Yo tomo una deuda. Esto es lo mismo que pasa con los hogares. Ahora, siempre es conveniente separar la cuenta financiera en dos componentes. La cuenta financiera asterisco, le vamos a llamar, que va a ser la cuenta financiera, incluido el Banco Central. Aquí está todo esto enredado, aquí es el Banco Central. Excluido el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central también hace flujo de capitales. El Banco Central compra y vende reservas. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace es una política del Banco Central? El Banco Central actúa
comprando y vendiendo dólares dependiendo del régimen cambiario. Como vamos a ver más adelante en un régimen cambiario fijo, las reservas deberían ser constantes. El Banco Central no hace nada, porque el mercado lo determina. Es un tipo de cambio, es un tipo de cambio flexible. Cuando hay tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el Banco Central tiene que comprar y vender todo lo que sea necesario para mantener el tipo de cambio. Entonces ahí pierde el control y las reservas van dependiendo del régimen cambiario, ¿no es cierto? Entonces, la cuenta corriente debería ser igual a la cuenta financiera, excluido el Banco Central, más la acumulación de reservas. Cuando el Banco Central está acumulando reservas, es como un superávit, porque está comprando activos. ¿Qué significa comprar reservas? Que el Banco Central, entre comillas, compra dólares, pero no toma esos dólares y los deja en la casa. O sea, al comprar esos dólares, está comprando inversiones afuera. ¿No es cierto? El Banco Central toma pesos, compra dólares, pero esos dólares los convierte en bonos afuera. Incluso el billete es un activo, así que podríamos dejarlo, pero compra bonos afuera. Entonces le está prestando al resto del mundo desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, la acumulación de reservas es igual que un superávit en la cuenta de capitales. ¿No es cierto? Entonces nosotros podríamos tener un país que tenga una cuenta corriente positiva, todo se acumula en reserva y la cuenta financiera no Banco Central, cuenta financiera asterisco sea igual a cero. Es importante esa distinción simplemente porque los CF asterisco es algo que se mueve dependiendo de lo que está pasando con la cuenta corriente cuando estamos financiando. Cada vez que yo salgo y exporto un bien, yo vendo una caja de vino afuera. Me pagan con esa caja de vino, ¿y qué es lo que hago yo? ¿Qué hago yo con esa caja de vino? Con los dólares. Los deposito. Después los puedo traer y vendérselo a alguien que lo necesite. Pero esa caja de vino llevó como contraparte un aumento de los activos. Por el contrario, si yo tengo que comprar un barco lleno de petróleo, necesito vender dólares, pero necesito usar dólares, entregar los dólares, va a bajar mi posición de activo a cambio del barco. Sin embargo, la compra y venta de reservas no tiene nada que ver con traer bienes o no traer bienes. La compra y venta de reservas tiene que ver con una decisión de política del Banco Central. Yo quiero tener más reservas. Yo no necesito tener reservas. Yo quiero que flote el tipo de cambio y lo bajar al mercado, no voy a intervenir. Eso es lo que vamos a ver más adelante en el curso. Aquí están los datos de balanza de pago de Chile. Nosotros ya vimos la cuenta corriente, ¿no es cierto? La cuenta corriente, que es la parte de acá arriba. Acá viene la cuenta capitales, que como les dije es muy chica la cuenta capitales. Incluso es chica el año 2019. Usted me hace un profe, eran 1.000 millones. Macroeconómicamente chica, son 1.000 millones. Hay una cosa excepcional en el año 19. No he mirado los datos más hacia atrás, yo creo que también debería ocurrir el año 2010. Y es que el año 2019 hubo transferencias hacia Chile de pagos de seguros. Y va en la cuenta de capitales porque nosotros teníamos una, entre comillas, inversión, o un activo, algo que decía, en caso que haya destrozos, que haya problemas, ¿no es cierto?, que haya algo, hay seguros, ¿no es cierto?, hay seguros, y esos seguros se pagan, y eso es lo que genera ese saldo. Tarea, investiguen el año 2010, que cuando fue el terremoto, ¿no es cierto?, el terremoto también hubo mucho pago seguro, uno debería observarlo, y si no lo observa, me avisa, para ver que podría haberlo cancelado, no miré ante la cancelación. Y después está la cuenta financiera. Fíjense en un detalle, la cuenta financiera tiene inversión directa, tiene inversión de cartera, tiene instrumentos financieros derivados. Estos simplemente son posiciones que uno toma con el exterior. En derivados, por ejemplo, cambiarios, se toman derivados, pero no son necesariamente flujos. Así que por eso tampoco está importante. Y otra inversión. Esa no genera ingreso. Y que si ustedes se recuerdan en la cuenta corriente, que estaba más en detalle, F, la renta de inversiones, renta por inversión directa, renta por inversión de cartera y renta por otra inversión. Y acá que tenemos nosotros los flujos de inversión directa, los flujos de inversión de cartera y los flujos de otra inversión. Sencillo, flujo de otra inversión. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es que hubo flujos de otra inversión. Tomemos el año 2018, bueno, fue así el 2018. Fue negativo.
significa que entraron deuda, que nos endeudamos. Eso significa que en el futuro vamos a tener que pagar por esa deuda. Va a tener una contraparte en F. Ahora, la cuenta corriente y la cuenta financiera no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque son registros que vienen de distintas partes y no necesariamente cuadran. La cuenta corriente viene de muchos datos financieros por los pagos de la renta hasta de ingreso primario, pero estos bienes y servicios vienen de aduana, porque de aduana nosotros sabemos cuánto exporta e importa el país. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces? Y estos vienen de datos financieros. Y ahí se producen descalces. Hay muchas discusiones de que esto refleja plata que no se ha declarado, puede ser, refleja economía informal, puede reflejar muchas cosas. No tenemos una historia obvia, muchas veces hay países donde se tratan de ir la economía informal con esto, podrá ser actividad ilegal, es decir, hay un montón de cosas. Habiendo visto, y esto es lo que le decía, habiendo visto toda la parte de la cuenta financiera, nosotros tenemos la cuenta corriente, y esta es otra manera de definir la cuenta corriente. La cuenta corriente tiene una contraparte en financiamiento que es igual a la cuenta financiera. La cuenta financiera son los cambios en nuestra posición internacional. Le vamos a llamar a B le vamos a llamar los activos internacionales netos de un país a principios de T. O dicho de otra forma, la posición de inversión internacional neta. Antes era solo la deuda externa, porque había solo deuda, pero hoy día la posición de inversión internacional neta de un país. El país parte con una posición de inversión internacional neta, son activos netos, ¿eh? Activos. Parte con una posición, si tiene un superávit en la cuenta corriente, esto va a aumentar. Por lo tanto, la cuenta corriente, esta es otra definición de la cuenta corriente. Tú podrías preguntar, deme 3 definiciones de la cuenta corriente. Ahorro externo, exportaciones menos importaciones menos F, exceso de ingresos sobre gasto. Y esta es otra, que dice la cuenta corriente es igual al cambio en la posición neta, internacional neta de un país, de inversión internacional neta de un país, de la PIB. La PIB es BT. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? El país tiene una posición de inversión internacional neta, que ya vamos a ver un poquito la evolución, los datos, vamos a ver un poquito los datos para terminar la clase con eso, pero dice la posición de inversión internacional neta, tiene cambios en inversión extranjera, inversión de cartera y en otra inversión. ¿Y qué cosa es F? Ahora podemos entender F. F es el retorno, un retorno que no conocemos porque hay un retorno a las acciones, un retorno a los bonos, un retorno a la deuda, un retorno a utilidades, pero podemos pensar que es como el retorno a toda nuestra posición de inversión internacional neta. O sea, nosotros tenemos un F, tenemos un B, eso define una tasa promedio de retorno. ¿Por qué hay un signo menos? Porque recuerden, F está definido como pago. De manera que cuando B es negativo, F es positivo. Eso es lo importante, por la manera de la notación que usamos. F menor que 0, perdón, F mayor que 0, porque es el caso normal para Chile, ¿no es cierto? F mayor que 0 es lo mismo que B negativo. Suponemos que se paga sobre la deuda con que uno parte el año, uno puede decir el promedio de año, cosas así. Ya les dije, tiene signo negativo, porque F lo definimos como un pago neto al exterior y B lo definimos como nuestros activos netos del exterior. Si hubiéramos anotado B como los pasivos netos, ahí hubieran sido los dos del mismo signo. Y el asterisco es, como les dije yo, el retorno a los activos, y aquí podemos ver los datos. Los datos tienen activos y pasivos, porque la posición neta. ¿Qué son los activos? Lo que los chilenos han invertido directamente en exterior, supermercados fuera de Chile. Lo que los chilenos han invertido en cartera en el exterior, lo que han invertido en fondos de pensiones, lo que han invertido en inversión institucional, todos los que han salido y han invertido afuera. Están los derivados, ¿no es cierto? Que los derivados son básicamente instrumentos financieros derivados de otros instrumentos que se netean y se anotan para ver la posición de estabilidad, pero no vamos a entrar en esos detalles.
y está la otra inversión. ¿Y qué es la otra inversión? Deuda que entró al país. Entonces, el año 2019, los activos eran 405. La inversión, los chilenos tenían invertido afuera en edificios, inversión extranjera directa, 140, 190 en cartera, ¿no es cierto? Mucho aquí está toda la inversión del fisco, en los bonos soberanos, 20.000 millones, hay mucho ahí. Y aquí está otro activo. Y también está la reserva. Las reservas internacionales son el asterisco, son las reservas con el exterior. Y cuando ellas cambian hay flujo de capitales en la cuenta financiera, incluido el Banco Central. Y Chile tiene 40.000 millones. Sus activos totales son 405. Los pasivos, hay inversión extranjera directa mucho mayor que la inversión chilena afuera. Sí, la minería. Walmart, hay inversión extranjera directa. Ahora llegaron, ¿no es cierto?, al sector eléctrico, empresas chinas, inversión directa, toman control, no compraron acciones, no, tomaron control. Hay inversión de cartera, esos son los que vienen ya a tomar posiciones en empresas. Está la contraparte de los derivados y está la deuda que nosotros ponemos afuera. La deuda que ponemos nosotros afuera a veces es deuda de un banco extranjero instalado en Chile que intermedia hacia afuera. Tenemos pasivos por 4.46. La diferencia es 40, menos 40,061. Esto es B sub T, negativo para Chile. A ver, B sub T son los activos netos, negativo, y por eso le pagamos F es positivo. Aquí tenemos los datos, que es más o menos razonable. Es más o menos razonable que están graficados. La posición de inversión neta está a la izquierda y la cuenta corriente está a la derecha. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Que en los años 2000, cuando empezamos a tener, aquí está el cero, cuando empezamos a tener un superávit de la cuenta corriente, producto de que el cobre subía mucho, nuestra posición internacional neta empezó a mejorar, empezó a ser positiva. Llegamos a tener un poquito de positiva. Y ahora se ha deteriorado, ¿no es cierto?, a niveles de 10-20% del PIB. En los años 90 era 40% del PIB. Y esto tiene mucho que ver, esta reducción, con el cambio del precio del cobre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las dos líneas están relacionadas. ¿Por qué están relacionadas? Porque CC, que es la línea roja, es igual a, y para que no nos equivoquemos, la moneda azul, CC, es igual a BT más 1 menos BT. Esto es lo que pasó. Empezamos con B sub T y terminamos con B sub T. Entonces de ahí uno puede reconstruir una de la otra. Hay una cosa que es interesante. Yo les dije, y con esto vamos a terminar, ahora sí. Para medir la apertura comercial de un país, ¿cuán abierto es el comercio internacional? Vamos a ver, apertura comercial. ¿Qué hace uno? Dice, yo quiero saber cuánto exporta este país. Uno puede decir, voy a tomar exportaciones sobre ti. ¿O cuánto importa? En general, ¿qué se hace? Se hacen las exportaciones más las importaciones sobre el PIB. Eso es una medida de inversión, de apertura comercial. Chile, ¿no es cierto?, puede tener 70%, una economía cerrada, 20%, economía que es completa, muy abierta, exporta muchísimo e importa muchísimo, puede ser 150 del PIB. O sea, ahí tenemos, nosotros podemos ordenar para ver los grados de apertura que tiene una economía en un país. Esto es cuánto comercia. X más M es el volumen total de comercio de un país. Ahora, la apertura financiera, ¿cómo la medimos? La apertura financiera se mide como activos más pasivos sobre I. Es decir, en el caso de Chile, nosotros sumaríamos esto con esto. 405 sobre 406. Era bastante menor en 2015, era 334 más 371. Estamos hablando que ha venido aumentando, no una cosa dramática, impresionante. Aquí, por ejemplo, yo les presento unos para que vean algunos números. Aquí nosotros tenemos por países, ¿ah? Pues se lo deben ver más de cerca. Aquí nosotros tenemos por países lo que era el año 2000 y lo que era el año 2015. El año 2000, ¿qué es lo que observamos nosotros? Que la línea del 2015 está normalmente arriba. En 15 años hubo bastante apertura financiera. Los países tuvieron mucho más contacto financiero.
el país A que invertía en B, el país B invertía en C y el país C después invertía en A. O sea, ahí teníamos ahí todas las redes de inversión. Argentina, que el primero cayó, porque tuvo crisis de deuda y porque nadie lo prestó, pero todos suben. Chile subió, fíjense los números, Chile subió de cifras cercanas de 1,5% del PIB a algo entre 2,5 y 3, 2,8% del PIB. Subió harto. Hay muchos países, Colombia, todos subieron. Ahí tenemos solo Ucrania, el caso más extremo de esta muestra de países. Pero tenemos también todos los países de SAF, ese con Z que está acá, casi al final, ese SAF, Sudáfrica, Tailandia, todos los países sur. Chile es un país bastante abierto financieramente y también bastante abierto comercialmente, pero financieramente es bastante abierto. Ahora, ¿cómo es la integración financiera en el mundo? La integración financiera en el mundo, miren, el promedio del mundo en la línea roja, punteada, cerca de 4, recuerden que en Chile hablábamos de 2,8. La línea naranja son los países de ingreso medio, están en 1, en promedio. La línea azul son los países de ingreso bajo. Y la línea negra son los países de ingreso alto. Y los países de ingreso alto son precisamente los que se endeudaron muchísimo. Creció mucho la inversión internacional hasta el año 2010. Fíjense que ahí se aplana, ahí es cuando ocurre la crisis. Hubo mucha inversión entre países, movimientos de financiamiento entre países desarrollados, entre países europeos con Estados Unidos con Japón. Los países desarrollados hubo mucho. Y eso lo llevó a que su apertura financiera fuera cercana a 5 veces el PIB. Porque este es un fenómeno también interesante. Los países, a medida que se desarrollan, van integrándose más al mundo. Lo estamos viendo con China. China ha salido a invertir, podemos discutir muchas razones, busquemos alguna razón económica. China es un país que ha asumido suficiente riqueza y tiene suficientes ahorros que ya no le basta todo por invertir en China. En China es razonable que salga a diversificar y a tomar posiciones en todo el mundo. Y eso es un poco lo que está pasando. Con esto vamos a dar por terminada nuestra clase de cuentas nacionales. Para la próxima clase empezar a hablar de teoría del consumo. Me ha salido un poco más, casi todas las clases, lo siento, un poco más de media hora que lo que tenía pensado, pero de repente me gusta tratar de explicar un poquito más y en clase obviamente vamos a seguir discutiendo estos temas. Nos vemos la próxima clase.